Ahora les invito, hermanos, a que nos ubiquemos en la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a comenzar ya con el mensaje del día de hoy. El tema de hoy es sujetos con respeto en relaciones laborales. Y ubiquémonos en el versículo 18 del capítulo 2 de la primera epístola de Pedro, donde dice, ¿lo tienen ya? Primera epístola de Pedro 2:18. Dice el apóstol: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Miren esta instrucción. Recuerdan de dónde venimos, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pedro, hermanos, inspirado por Dios, siendo un siervo de Dios, que Dios lo llamó para servirle como su discípulo y luego como un apóstol del Señor, él, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta para los hermanos que están en la dispersión, esos hermanos que están huyendo porque hay persecución para los que son creyentes. Entonces se ubicaron un grupo de hermanos en la zona que hoy conocemos como Turquía, que es el Asia Menor. Se ubicaron en diferentes poblados ahí. Pero estos hermanos necesitaban un mensaje de consuelo, un mensaje de esperanza. Y el Señor inspiró a Pedro para que les diera ese mensaje por medio de estas cartas. La primera carta de Pedro está dirigida a estos hermanos de la dispersión. Y obviamente esta carta aplica para nosotros también, porque como dice la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta en el capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así que todo esto que nosotros estamos leyendo sobre esta carta que Pedro envió a los hermanos de la dispersión también aplica para nosotros, para todos los que por la voluntad de Dios, por la misericordia de Dios, hemos tenido acceso a las Sagradas Escrituras. Entonces, Pedro ha venido hablando de diferentes temas doctrinales, temas específicos para dar esperanza a estos hermanos, pero ahora cayó en el capítulo 2, en una parte donde él está exhortando a los hermanos, está exhortando a todo el que tiene acceso a la palabra de Dios, dándole instrucciones de cómo vivir como un siervo de Dios. Y dentro de esas instrucciones hemos podido ver cómo ha enfocado diferentes puntos, como por ejemplo el tema del respeto a las autoridades. ¿Se acuerdan que vimos eso? Pero también vimos el tema de dar un buen testimonio ante la sociedad, ante la familia, ante nuestro entorno. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Para que cuando alguien lo señale, de esos que lo señalan por su vida pasada, y ahora vea su nuevo comportamiento, ellos acudan más rápido al arrepentimiento y al reconocimiento de lo que Dios hace en la vida de los creyentes. Pedro hace un énfasis muy grande en cuanto al testimonio que el creyente debe dar. Eso lo hemos visto en el capítulo 2. Y el día de hoy ya está tocando otro tema. Miren cómo es la Biblia de grandiosa, ¿verdad? Es un tesoro que nos trae conocimiento de todas las áreas, en todas las áreas de la humanidad que nos toca a nosotros vivir en este mundo que Dios ha creado para nosotros. En todas las áreas el Señor se ha preocupado por darnos una enseñanza y una instrucción para que estemos preparados, para que actuemos correctamente. Y aquí el apóstol está diciendo: criados, estad sujetos con todo respeto, a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Vamos a hacer un alto aquí, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor dirección ahora. Padre, gracias por tu palabra, porque no nos cansamos, Señor, de reconocer que en ella encontramos luz,
que en ella encontramos verdades que nos conviene conocer, Señor, para poder sobrellevar nuestra vida en este mundo. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar el día de hoy acá en tu casa, viendo en tu palabra estas verdades. Ponemos en tus manos, Señor, este texto, este mensaje y esta reflexión para que el día de hoy, Señor, nosotros podamos entender qué es lo que tú deseas en cuanto a nuestra actitud frente a las situaciones laborales que enfrentamos día a día. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que dicen las voces populares en la sociedad respecto al trabajo? Muchos dicen, la felicidad y el trabajo no son compatibles. Muchos catalogan el trabajo como una maldición. Hasta canciones populares. Yo recuerdo que cuando yo era niño había un programa bien popular que creo que todos los hogares lo veían los sábados, que era Sábado Gigante. Y ahí salía una canción del Negrito del Batey. ¿Se acuerda alguno de? Que el trabajo para mí es un enemigo, decía. Que el trabajo es para el buey y que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Así decía la canción. Pero hoy vamos a ver a la luz de la Biblia que no es cierto nada de lo que dice el Negrito del Batey. Miren, el mundo dice que la felicidad y el trabajo no son compatibles, que por qué tenemos que trabajar, que soy infeliz porque nos toca trabajar, porque día a día me toca enfrentar a un jefe despiadado o me toca enfrentar a compañeros de trabajo hostiles y así nos vivimos quejando y vivimos viendo, o por lo menos, no sé si ustedes lo hacen, pero por lo menos es el sentir y el actuar de la gran mayoría de la gente. También encontramos, como se podría decir, imágenes virtuales de realidades que son realidades deseables por los hombres, porque hay muchos influencers y personas en las redes sociales diciendo que hay muchas formas de hacer dinero sin trabajar. Y están esos influencers ahí dándoles tips, supuestamente, para que usted pueda dejar de trabajar y ser próspero. También hay otro extremo. Hay lugares religiosos donde a usted le dicen que para ser próspero necesita hacer tal o cual obra en favor, entre comillas, de, de la iglesia o, o del ministerio que ellos están representando. Ustedes vieron ahorita, hablamos del proyecto de construcción, hablamos de las misericordias y grandes cosas que Dios ha hecho, pero no les hemos prometido en un momento que si usted aporta, entonces ahora usted será próspero el Señor le va a multiplicar al 100 por 1 su aporte. No, porque no es cierto. Nosotros confiamos en la voluntad de Dios. Si Dios lo quiere bendecir a usted con mucha prosperidad, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Ahora sí, obviamente requerimos el apoyo de todos y los resultados se ven, pues ustedes ven ahí la construcción. Entonces, hay muchas fuentes de desinformación y de mala enseñanza donde le dicen, no hay que trabajar mucho. Hay otros que le dicen, le ponen rótulos luminosos y le dicen, venga acá a hacer dinero, son los casinos, ¿verdad? Y mucha gente cae en ese vicio del casino, que piensan que de un momento a otro van a ser ricos. Hay otros que hacen fila para comprar unos boletitos anaranjados. ¿Saben qué es eso? ¿Eh? ¿Los han visto? Unos stands anaranjados que hay en todos lados, la loto. Y creen que esa es la solución para no trabajar. Pero en realidad, hermanos, el trabajo es no solamente es una instrucción de Dios al hombre, sino que también es
parte de la semejanza que el hombre tiene con Dios. Miren qué bonito es esto. Entendamos bien lo que representa el trabajo para la humanidad. El mundo se encarga de desfigurar el trabajo. El mundo se encarga de tirarle duro al trabajo porque saben, tanto Satanás como todos los que utilizan esto para su propio beneficio, saben que si el ser humano tiene su mente ocupada en problemas económicos, no se va a concentrar en lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es lo que el Señor le dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte, que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás vendrá por añadidura. Hace 2 años, hermanos, una organización norteamericana llevó a cabo un estudio en los colegios de la zona sur de Honduras. Les estoy hablando de algo real. En los colegios les preguntaba a los jóvenes, ¿qué desea usted hacer cuando sea adulto? Y les voy a leer las tristes respuestas. Un 30% de esos jóvenes quería ser narcotraficante. Un 5% decían buscar empleo. Un 50% de esos jóvenes decía emigrar a Estados Unidos o a España, creyendo que hacer dinero allá es fácil. Y el mismo trabajo que requiere hacer dinero acá es el trabajo que va a ir a hacer allá. Y mucho más sacrificio, lejos de la familia y sufriendo. El restante 15% no sabía qué querían ser ni hacer. Pero ustedes pueden ver lo preocupante que es la situación de la mente de los jóvenes, no solamente en nuestro país, en todos los países que están en una condición parecida a la nuestra. Querer ser narcotraficante. ¿Por qué? ¿Qué ha incidido en la mente de estos jóvenes para que ellos quieran ser narcotraficantes? Porque ven el dinero fácil, porque ven dinero en abundancia sin mucho esfuerzo, porque ellos creen que así como en la película o en la serie o en la novela, ellos pueden llegar a tener éxito, como el narcotraficante que le están dibujando ahí como un superhéroe. Pero la realidad no es esa. La realidad es que estas personas que se meten a estos negocios ilícitos tienen un promedio de vida menor de 40 años. Disfrutan un poco de tiempo el dinero y después terminan por lo general muertos o en la cárcel, ¿verdad? Que es el otro destino de esta gente. En el año 85, no crean que esto es nuevo, esto de desviar la atención a la realidad de lo que representa el trabajo según la Biblia y enfocarlo en algo como un castigo, como una maldición. En el 85 hubo un escritor llamado Bob Black, es un escritor norteamericano que escribió un ensayo que se llama La abolición del trabajo. Y él comienza con esto: nadie debe trabajar nunca. El trabajo es la fuente de casi toda la miseria en el mundo. Casi cualquier mal que quisieras nombrar viene del trabajo o de vivir en un mundo diseñado para el trabajo. Para dejar de sufrir tenemos que dejar de trabajar. Qué mentalidad, ¿verdad? Estamos cayendo, hermanos, en una cultura amante del ocio. Muchos, sinceramente, estarían de acuerdo con eso que dice Bob Black. Buscando información sobre esto que les estoy presentando hoy, encontré un video de un muchacho categorizado como nini. Hay una categoría ahora de jóvenes que se les dice ninis porque ni trabaja ni estudia, son ninis. Y ese nini dijo lo siguiente: yo les digo a mis padres, yo tengo 21 años, dice el muchacho, y yo le digo a mis padres
que yo no trabajo ni trabajaré nunca, porque la responsabilidad de mantenerme es de ellos, porque ellos me trajeron al mundo. Yo no pedí que ellos me trajeran al mundo. Y crea, hermano, esa mentalidad absurda, créanme que se está popularizando entre muchos jóvenes. Y todo eso, hermanos, va en contra del diseño de Dios, porque ahora hablemos del diseño de Dios. Esto es lo más importante aquí. Ya hablamos de la realidad de la sociedad, ahora hablemos del diseño de Dios. Dios nos dio el ejemplo siendo el primero en trabajar. El trabajo no es una maldición, como dicen muchos. Vamos a Génesis 1:1. Ahí está la evidencia clara desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, la Biblia dice que Dios trabajó por 6 días y descansó al séptimo. Génesis 2, del 1 al 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El Señor nos da el ejemplo de trabajo. Dios fue el primero en trabajar sobre la tierra, por lo tanto el trabajo es legítimo y refleja la actividad de Dios. Y debido a que Dios es naturalmente bueno, el trabajo también es naturalmente bueno y también produce buenos frutos. Lo podemos ver siempre en Génesis. Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. El trabajo es bueno y la obra del trabajo es buena y produce buenos frutos. Ahora miremos al Señor Jesucristo que dice respecto al trabajo. El Señor Jesucristo, un día de reposo, sanó a un cojo. Eso está en Juan 5. ¿Y qué pasó con esa acción que el Señor hizo? Provocó que los líderes judíos persiguieran a Jesús. Entonces Jesús les respondió lo siguiente. Este está en Juan 5:17. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esta afirmación provocó la ira de los líderes judíos, ¿verdad? Dice el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hermanos, en este caso en particular, cuando el Señor Jesucristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, el Señor destaca su semejanza con el Padre. Y miren qué bonito el ejemplo que utiliza, el trabajo. Él está diciendo que Él es igual a Dios porque trabaja como trabaja su Padre. El Señor nos hizo a semejanza suya y Dios nos creó con características similares a Él, y una de ellas es que nosotros tenemos que trabajar. Génesis 1:26 al 31 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os es dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la mañana y la tarde del día sexto. Hermanos, Dios creó al hombre para trabajar como él y con él en el mundo.
porque Dios creó al mundo en base al fruto de su trabajo. El Señor plantó un jardín y puso a Adán para cultivarlo y mantenerlo. Plantar un jardín requiere trabajo. Sí. Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Ahora vámonos a Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. La Biblia no dice, y entonces Dios le permitió a Adán decirle a los gorilas que ellos tenían que encargarse de la producción y llevársela a su casa. No, ¿verdad? El Señor puso al hombre en el mundo dándole responsabilidades. ¿Qué significa ese mandato original de trabajo? Cultivar la tierra era fomentar el crecimiento de las plantas y mejorarlo. Mantener significa preservar del fracaso, del decaimiento. El hombre tenía que mantener en orden todo. Dominar significa ejercer control y disciplina. Eso representa trabajo. Sojuzgar significa administrar, asumir responsabilidades, tomar decisiones. Este mandato se aplica en todas las vocaciones laborales. Todo lo que nosotros hacemos en la actualidad requiere de estos elementos. Pero ¿cómo la caída del hombre afectó el trabajo? Porque Dios le había dado al hombre la capacidad de hacer todas estas cosas en un mundo perfecto creado por Dios. Pero después vino la caída del hombre. Génesis 3, del 16 al 19, nos dan una respuesta de que el trabajo se vio afectado, cambió la naturaleza del trabajo por causa del pecado de Adán. Dice el 16, a la mujer le dijo Dios, después de la caída, después del pecado, ¿verdad? Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y ahora miren las implicaciones en el trabajo. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres y al polvo volverás. El más grave de los juicios de Dios en ese momento manifestado ahí, obviamente, es la muerte. Sin embargo, ahora el trabajo llegó a representar una tarea más difícil después de la caída del hombre. La idea de trabajar ahora implica un reto, una dificultad, un generador de agotamiento y de lucha, con el sudor de tu frente, entre espinos y cardos, ¿verdad? Ya no es la misma condición original, pero tampoco Dios le dijo al hombre, no tenés que trabajar ya. Te está diciendo, el trabajo que ibas a hacer antes, ahora te va a costar más. Simplemente, simple y llanamente. Y el Señor no cambió la vocación del hombre por el trabajo, ni tampoco la semejanza que Dios le transmitió al hombre para que trabaje igual que él. El sudor de tu rostro, eso denota sacrificio. También indica que el resultado del trabajo no siempre va a ser el mejor. Y aunque el hombre pueda comer las plantas del campo, el campo también va a producir espinos y cardos, o sea, dificultades. Son elementos de la naturaleza que afectan la realización del trabajo. Laceran la integridad del trabajador, afectan directamente al trabajador y muchas veces ahogan el producto de su esfuerzo. Pero ¿por qué he mencionado todo esto? Porque el apóstol Pedro está haciendo énfasis sobre una persona que está ejecutando una labor de trabajo y le está diciendo cómo debe comportarse. Le dice, tiene que estar sujeto y con todo respeto a vuestro amo, pongámoslo en nuestro contexto, a vuestro jefe.
Y dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pedro habla directamente a los creyentes sobre las relaciones laborales. La palabra que Pedro utiliza en esta expresión cuando dice que los, los criados deben de estar sujetos con todo respeto a sus amos, él no utiliza la palabra doulos, que es una palabra que conocemos nosotros, que es la palabra siervo, o sea, que se traduce como siervo y que tiene una connotación de ese estado de esclavitud. Él no utiliza la palabra doulos, sino que utiliza la palabra oiketai, que se puede traducir como criado o sirviente. No era la condición del esclavo propiamente, pero sí era alguien que trabaja para otro, que está sometido a la autoridad de otro. Entonces Pedro habla sobre la actitud del trabajador y es más, si lo enfocamos un poco mejor, Pedro se está refiriendo a un trabajador que en teoría es cristiano o que quiere mantener comunión con Dios porque es cristiano. Entonces le está diciendo Pedro, tiene que trabajar en sumisión y con respeto a las relaciones de autoridad, incluso ante jefes difíciles. Entonces ahí es donde yo quiero retrotraerles y traerles a su mente los cardos y los espinos. Porque van a haber jefes o compañeros de trabajo o situaciones laborales en las que usted se pueda sentir lacerado, integral o anímicamente. Y usted pueda decir, ya no aguanto más, voy a tirar la toalla. Pero esa actitud, o pueda decir otra cosa, este ya me sacó de mis casillas y ya va a saber quién soy. Esa es otra actitud que puede tomar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que el Señor le está diciendo? Por medio del apóstol Pedro le está diciendo sujeción y respeto. Pero ¿cuál es la intención de eso? Para que ellos vean que usted está viviendo como siervo de Dios y que su testimonio incide en la vida de estas personas. ¿Cómo hacemos para poder obedecer esta exhortación? ¿Cómo podemos nosotros, por medio de nuestro comportamiento, ser influencia positiva para otros? La primera influencia que usted puede ejercer sobre los demás es el testimonio silencioso. Es el que habla sin necesidad de usar palabras. Esto implica ser un empleado leal y fiel, no hablando mal de nuestros empleadores o nuestros compañeros de trabajo, sabiendo que nadie trabaja con un jefe o colegas perfectos, trabajando con la actitud descrita por el apóstol Pablo en Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, dando honor a Dios, haciendo todas las cosas para Él, que es el único verdadero jefe perfecto, trabajando para el Señor toda nuestra capacidad para manejar el estrés en el trabajo y tratar a los demás con amabilidad y paciencia, puede eh, surgir si nosotros entendemos que estamos trabajando para Dios. Cuando otros observen esas actitudes en usted, indudablemente van a hablar de ellas. Indudablemente va a haber un portal, una ventanita de oportunidad en donde usted pueda presentarle la palabra de Dios a estas personas que están en su entorno. Pero usted tiene que marcar la diferencia. Otra forma
en la que usted puede incidir en sus compañeros, en sus jefes, en esas personas que ya le abrieron esa ventanita, es abordarlos, pero después de haber sido preparado doctrinalmente. Por eso es importante, hermanos, el DFC y todas las instancias de la iglesia, para que usted tenga el conocimiento bíblico y no vaya a presentarle ideas propias de su mente a las personas, sino que les presente la palabra de Dios, que es la que realmente redarguye y salva. Primera de Pedro 3:15 dice, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, el que les pregunte, bueno, ¿y qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es esa esperanza que te veo? ¿Por qué te veo con gozo? ¿Por qué el jefe te regañó? Y vos seguís como que si no pasó nada. Y cuando a mí me regaña, yo le echo, le escupo el café cuando se lo llevo. Hay personas que hacen eso. ¿Y por qué vos no lo haces? ¿Por qué tenés ese gozo? Eso es lo que está diciendo Pedro acá. Que las personas van a demandar razón de la esperanza que el otro está cargando. Entonces esa es la oportunidad que usted tiene para presentarle al Señor Jesucristo, para presentarle el Evangelio. Y otro factor importantísimo es orar constantemente. La oración, hermanos, abre puertas también. El Señor puede utilizarlo. Si usted siente la necesidad de hablarle a sus compañeros de trabajo, a las personas de su entorno del Señor y cree que no está preparado, ore, prepárese, ore mucho, lea la palabra y sobre todo, compórtese dignamente para que su testimonio le abra camino a usted y dé oportunidad para que se abra esa ventanita. En conclusión, el trabajo nos permite parecernos al Dios creador, pero nuestra actitud ante nuestras autoridades laborales nos permite revelar al Dios Salvador. Miren qué bonito esto. El trabajo nos permite parecernos al Dios creador, la semejanza, pero nuestra actitud en el trabajo nos permite revelar al Dios Salvador. Dios nunca ha cesado de trabajar y eso mismo pasa en la vida del creyente, porque aunque a nivel mundanal algunos ya han sido jubilados, en el nivel espiritual la jubilación no es necesaria porque con gozo inefable estaremos sirviendo al jefe y Señor de todo lo creado. El trabajo nunca cesa. Con esto, hermano, finalizamos. Vamos a orar y agradecerle al Señor rapidito. Padre, ayúdanos a que estas palabras que el apóstol Pedro ha manifestado ahí se vuelvan una realidad en nuestra vida laboral. Permítenos, Señor, ejercer la función del trabajo con gozo, reconociendo que cada vez que nosotros estamos trabajando nos estamos pareciendo a ti. Gracias, Padre, por esa deferencia que has hecho con la humanidad. Ponemos en tus manos toda esta congregación, Señor, reconociendo también todas las bondades que tú has manifestado para con nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano.